buenas tardes. Los saluda Jaime Puch. Bienvenidos a su programa Mejorando cada día con Jesús y María. Buenas tardes tengan todos, espero que todos hayan pasado una semana muy agradable. Hoy día tenemos el inmenso agrado de tener como invitada a la hermana Cristina Soto. Y bueno, vamos a dejar que ella misma se presente. Sí, buenas tardes. Mi nombre es hermana Ana Cristina Soto Salazar. Soy religiosa dominica de la doctrina cristiana. Estoy ahora actualmente trabajando en la parroquia de San Clair, aquí en Santa Clarita. Mi trabajo es la coordinación del ministerio hispano en esa comunidad. Y mi congregación es una congregación mexicana y estamos aquí sirviendo hace unos 7 años en Santa Clarita. Qué bueno, Muy bueno. Qué bueno que Dios no nos abandona a esta comunidad latina, ¿verdad? ¿Verdad? Qué bueno. Bueno, y ahora vamos a tratar de hablar un poquito sobre un tema hermoso que es el Santo Rosario. Recordemos que el 7 de octubre es el Día de la Virgen del Rosario, pero ahora vamos a hablar del Santo Rosario y para eso nos va a ayudar la hermanita, ¿verdad? Y todos nosotros vamos a ayudar Exacto. a conversar. O si nosotros somos muy devotos del rosario, porque de verdad que tenemos, bueno, pues milagros palpables. No hablamos por ciencia, sino por experiencia. Rezando el rosario, orando solamente el rosario. Muy bien. Sí. A ver, ¿qué podemos conversar, comenzar con este tema ¿Cómo del es que se rosario? inició? Pues el rosario, sobre todo para nosotros como dominicas, tiene una gran relación porque se le atribuye precisamente a nuestro santo fundador de la Orden de Predicadores, que fue Santo Domingo de Guzmán, se le atribuye la fundación del rosario. Y Santo Domingo de Guzmán pues vivió entre 1170 y 1221 en Caleruega, España. Entonces, el rosario definitivamente y todo su desarrollo, su difusión en la iglesia tiene que ver mucho con la orden dominicana, Mire, qué con bueno. la orden de predicadores. El fundador fue Santo Domingo Santo de Domingo Guzmán. de Guzmán, ¿verdad? Oh, qué bien. Bueno, casualmente el rosario nosotros somos muy devotos y en nuestra familia lo hemos tratado de inculcar a nuestros hijos y ha sido algo verdaderamente maravilloso. Nosotros con el rosario hemos conseguido lo que quizás nunca lo hubiésemos podido conseguir por nuestras propias fuerzas. El rosario es el arma más poderosa que puede existir contra el enemigo y el arma más amorosa para que Dios y la Virgen nos ayuden en nuestras necesidades. ¿Verdad, hermanita? Definitivamente. Y el rosario podemos decir también, ¿verdad?, que es una escuela de contemplación. Yo creo que eso es lo que en la medida que vamos descubriendo la historia, cómo fue fundado el rosario, cómo se fue formando, porque no se formó de un día para otro. Claro. Tomó tiempo, intervinieron varias personas y de entre estas personas, sobre todo eran frailes de esta orden de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Entonces, es, yo creo, una escuela de contemplación, una oración mental y vocal, ¿verdad?, que nos ayuda mucho en la medida que vamos orando con el rosario a contemplar los misterios de nuestra fe, que están centrados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es verdaderamente hermoso. Cuando uno comienza a rezar los misterios, entonces uno entra a esa contemplación y comienza a entrar a un momento de gozo con nuestro Señor Jesús, con nuestra Virgen Santísima, ¿verdad? Nosotros lo que tendríamos que hacer es tratar de propagar el rosario, ¿verdad? Mira, ahorita me acabo de acordar de una anécdota de lo poderoso que es el rosario. En 1945, recuerdan que enviaron la bomba atómica y en Hiroshima estalló una tremenda bomba. Bueno, a 1 kilómetro solamente de donde estalló la bomba, habían 4 sacerdotes jesuitas alemanes. Ellos deberían haber desaparecido del mapa, pero ni el sitio donde estuvieron, ni ninguno de ellos quedó absolutamente dañado. No les afectó en absoluto, porque eran personas y sacerdotes de Rosario. Eran jesuitas, sacerdotes de Rosario. Los 8 eran alemanes.
Tampoco se le detectó ninguna enfermedad posterior por las tremendas radiaciones, ¿no? Que es algo maravilloso. El rosario tenemos que tenerlo en casa y tenemos que rezar el rosario. Claro que sí. Me gustaría compartir algo sobre el origen de esta oración. Sí, eso. Ya desde antes de Santo Domingo de Guzmán nos cuenta la historia. En los monasterios, los monjes acostumbraban, aquellos sobre todo que no sabían leer y escribir, acostumbraban mientras los monjes rezaban el salterio de los salmos en la liturgia de las horas, los monjes que no sabían leer y no podían participar de los salmos, ellos empezaban a hacer nuditos en su cordón que llevaban a la cintura y empezaban a rezar el Padre Nuestro y el Ave María, ¿verdad? Entonces, era como de las primeras formas, digamos, que se inició esta costumbre de ir rezando el Santo Rosario. Ya más tarde, en la orden de Santo Domingo por el gran amor que le tenía a María, ¿verdad? Que se encomendó su orden a la Santísima Virgen, porque la orden de Santo Domingo nació en una época muy difícil, que había muchas herejías, ¿verdad? Contra la fe católica. Entonces es cuando Santo Domingo ve la necesidad de encomendarle a la Virgen Santísima su predicación. Encomienda a la Virgen que le ayude para poder seguir proclamando, seguir predicando ese nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces es ahí cuando Santo Domingo ve la inmensa intercesión de María Santísima, ese especial cariño que María demostró al responder a las oraciones de Santo Domingo de Guzmán y de los frailes de ese tiempo, que los bendijo con su predicación. Entonces, para Santo Domingo, la oración del Ave María era una de las oraciones que él enseñaba a los fieles y que les invitaba a orar con una gran predilección, ¿verdad?, por la Virgen Santísima. Entonces, los fieles de ese tiempo, pues, aprendieron y amaron tanto esta oración del Ave María, dirigida especialmente a la Santísima Virgen. Oh, mire qué bonito. Ya ahora comprendo por qué las bolitas, los nuditos, ¿verdad?, del rosario. Realmente sí. Oh, pero mire qué bonito. Realmente primero él lo palpó, pues lo vivió él. Exactamente. Claro, y es verdad, todo el que propaga el rosario realmente es por convicción propia, por experiencia propia como nosotros, ¿verdad? Porque realmente como dice mi esposo, pues hemos vivido momentos en que realmente, si no fuera por la intercesión de María Santísima ante su Hijo Jesucristo, con el rosario, con estas oraciones, mire, de verdad no se hubiera dado realmente lo que realmente estábamos pidiendo. Pero nos hemos sentado en la mesa con nuestros 3 hijos, los 5, a orar, a orar, a orar. Y siempre, por supuesto, como dice el Padre Nuestro, que se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? Claro. Porque sí. Solo Él nos da lo que conviene. Claro ¿verdad? que sí, eso es lo más importante. Sí. Pero qué interesante, mira que no sabía. El inicio. El inicio. ¿Y después qué pasó? Y después nos cuenta también la historia, cómo Santo Domingo, aparte de que predicaba, ¿verdad?, sobre la Santísima Virgen, sobre la divina maternidad de María, que nos dio al Hijo, ¿verdad?, a Jesús, nuestro Señor, cómo la gente en el siglo XIII nos cuenta la historia cómo el Ave María era la oración preferida de las personas, era la oración por excelencia, ¿verdad? Entonces ya fue dentro de la orden de predicadores cuando varios santos dominicos también, frailes, empezaron a ver a Santo Domingo ese amor especial a la Virgen, ¿verdad? Y que pasaba horas orando las Aves Marías, ¿verdad? Entonces es cuando los frailes transmiten también esa misma devoción a los frailes que van llegando, a los nuevos hermanos que van entrando a la orden. Y se le llamaba Fray Atilano de Roche, ¿verdad? Fue este hermano dominico quien podemos decir que le dio la forma que tiene actualmente el rosario. El Beato Alano. El Beato Alano de la Roche. Yeah. Él.
él le dio la actual forma al rosario, ¿verdad? Él primero le llamó Salterio Mariano. Ya. Salterio Mariano, y dividió las 150 Aves Marías en grupos de 10 y poniendo un Padre Nuestro junto con esas 10 Aves Marías y un pensamiento de la vida de Cristo. Entonces, junto todo esto, como ahora vemos el rosario, ¿verdad? Que podemos ir meditando cada uno de los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es algo maravilloso, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo que la Virgen dio unas promesas, ¿verdad? Unas promesas para aquellos que rezaban constantemente el rosario. El rosario quería que se divulgara desde el tiempo de Fátima. Después también en Lourdes. Sí. Sí, sí. Y dos ya se han autorizados por la iglesia. Claro. Salvo Medjugorje, ahora que todavía no está. Pero también la Virgen de Medjugorje está pidiendo el rosario. En todos los tiempos, ¿verdad? Sí. Cómo el Señor se ha manifestado a través de nuestra Madre Santísima pidiendo esa oración, que yo creo que es la oración que sostiene la Iglesia Católica, que sostiene al mundo entero en definitiva, porque el rosario se reza con esa devoción, con ese amor a María, por la paz del mundo, por las familias, por tener la unidad que tanto necesitamos, ¿verdad? Por todas las necesidades. Por todas las que necesidades. tenemos. Y realmente yo creo que ha sido una obra, digamos así, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que a Santo Domingo de Guzmán lo iluminó. Porque realmente que meditando el rosario es como, yo creo que por lo menos Cada yo misterio, siento, ¿verdad? sí, que mi fe como que crece, se afianza más. Porque cuando uno medita Es una de cada las promesas de misterio. la Virgen. Mientras más reces el rosario, más se va a afianzar. No, mira qué Exacto, claro que sí. Sí. Y otras promesas La de la fe. Virgen también, ¿no? Como ella va a estar acompañándonos en cada momento de nuestra vida, especialmente en el último momento, ¿verdad? Sí, Quien se acoge a María, María nos promete El de mayor necesidad. de mayor casi. necesidad estar ahí, ¿verdad? Qué importante, pues es para nosotros también como católicos y sobre todo pues en este mes que de una manera muy especial la Iglesia nos invita a rezar con mayor fervor, con mayor profundidad el Santo Rosario y que nos lleve precisamente a esa contemplación, porque yo creo que esa es la finalidad del rosario. María siempre nos lleva a Jesús. Siempre. Siempre. Entonces el rosario es precisamente esa contemplación de los misterios de la vida de Cristo, que María nos lleva de su mano a contemplar a su Hijo. Como una historia, ¿Verdad ¿verdad? que sí? Exacto. Porque ahora con ¿Verdad los que misterios sí? luminosos que impuso Juan Pablo II, ha completado un ¿verdad? círculo de Magnífico, amor. Sí. magnífico. Sí. ¿Verdad que sí? Nosotros Porque ya como que es más completo, digamos así. Fíjese, yo acá tenía algo que me llamó mucho la atención y dije, yo quería contar esto. Ustedes saben que había un señor, lo traigo a colación porque usted dice que solamente los católicos, pero hay algo importante. Un señor luterano se fue a Medjugorje. Medjugorje no está aprobado por la Iglesia Católica, pero está trayendo mucha acción, muchas gracias, muchos cambios, mucha conversión. Es algo maravilloso. Entonces, este señor es un luterano. Y entonces él tuvo, el momento que ya iba a ir, él tuvo una pequeña conversión. Yo quería leer lo que él dice con referencia al rosario. El rosario, esa pequeña cadena de cuentas que muchos protestantes desconocen, es lo que la Virgen nos pide rezar. Rezarlo diariamente y con nuestra familia. Es una oración poderosa. Ella lo dijo así en las apariciones de Fátima, Lourdes y lo ha repetido en Medjugorje. Es una oración centrada en los misterios más importantes de la vida y en las referencias bíblicas de Jesús y nos está dirigido solamente a los católicos, sino para todos en general. Hace varios meses dio una práctica en New Orleans y en el último lugar de la gira hablaría de una pequeña iglesia luterana. O sea, ya lo estaban invitando diferentes personas y por supuesto él seguía con su iglesia luterana, pero él piensa ya cambiar. Voy a seguir. A lo largo de toda la semana la gente que me llevó allá me estuvo insistiendo en que no esperara mucho de esa plática, o sea, por el rosario. La iglesia era un templo nuevo que podía alojar únicamente a 200 personas como máximo.
y sobre todo me pidieron que no mencionara el rosario. No quería incomodar a nuestros hermanos y hermanas protestantes. Esa noche nos fuimos en auto a la pequeña iglesia luterana y cuando llegamos, el estacionamiento estaba repleto de coches. Yo pensé que bueno, al menos tendremos lo que parece una multitud. Cuando entramos había casi 400 personas abarrotando toda la iglesia. Francamente yo nunca sé lo que voy a decir cuando hablo porque no preparo ni uso notas. Simplemente oro al Espíritu Santo y digo lo que sale de mi interior. Casi a la mitad de mi charla algo maravilloso sucedió. De pronto levanté el rosario y le dije, tengo que hablarles del rosario. Había entre los asistentes una joven católica que trajo aproximadamente 100 rosarios, con la esperanza de poder dárselo a los luteranos. Y ella me pidió por favor que lo mencionara el rosario. Así que comencé a hablar del rosario y le dije que esa mujer había traído esos rosarios para el que quisiera. 2 minutos después de mi charla, los rosarios desaparecieron. Para que vean el poder y el amor de la Virgen, no se deja esperar, nos alcanza a todos, ¿verdad? Muy bonita experiencia, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bueno, nosotros francamente hemos tenido muchas experiencias con el rosario en nuestras solicitudes, tanto familiares, para amistades, para nosotros mismos, ha sido verdaderamente maravilloso. Es impresionante, no falla. Usted reza el rosario, amigo, amiga, y nunca la Virgen lo va a fallar. ¿Qué más nos dice el rosario usted, hermanito? Yo me gustaría como invitarlos a que aprendiéramos quizá, ¿verdad?, a rezar el rosario contemplando a Cristo, porque Sí. yo creo es importante esta parte, ¿no? El rosario es una oración cristocéntrica, Sí. tiene a Cristo como centro y creo que lo más importante también de nuestra fe. Es importante que nosotros aprendamos cada misterio del rosario. Ahora tenemos 20 misterios, ¿verdad?, del rosario, y que no es fácil quizá aprendernos, pero podemos poco a poco para que donde estemos nos encomendemos a María y al Señor y podamos contemplar a Cristo, podamos contemplar los misterios de nuestra fe, donde estemos, ¿verdad? Vayamos de camino, manejando, esperando al bus, estemos en una sala de espera, ahí podemos rezar un misterio del rosario, contemplando a Cristo, ya sean los misterios gozosos, la encarnación del Hijo de Dios, o los misterios dolorosos, ¿verdad? La oración de Jesús en el huerto, o los misterios luminosos, la institución de la Eucaristía, los misterios gloriosos, la resurrección del Señor, ¿verdad? Tenemos bastante para contemplar. Sí, exactamente. Usted me hizo acordar que Juan Pablo II, en una reunión que tuvo con los jóvenes, recomendó a los jóvenes que vayan en su camino al colegio, que vayan en el camino a la universidad, que vayan en el camino al trabajo, recen el rosario, lo que puedan. Ahora, es un poco difícil, algunas veces, como dice la hermanita, concentrarse. Es muy difícil, pero yo creo que nosotros, poco a poco, haciendo el esfuerzo, Dios nos ayuda, y la Virgen también. Claro que sí. Entonces, poco a poco, vamos a concentrarnos, vamos a tratar de que no vuelen pajaritos en nuestra mente cuando estamos rezando. De repente también nos da un poquito de sueño, etc. Poco a poco, después le van a tomar un tremendo gusto. La clave está antes de empezar el rosario, invoquen al Espíritu Santo. Realmente cuando uno le invoca al Espíritu Santo, miren, nos ayuda muchísimo a concentrarnos en el misterio en que estemos en ese momento, ¿no? Okay. Orando. Porque es verdad, como dice Jaime, especialmente cuando uno lo ora en el carro, porque así nos ha pasado, ¿no? Que de repente nos vamos de aquí a Los Ángeles, un camino así 30, 40 minutos, sí. Y a veces uno se distrae. Entonces, como usted dice, hermana, ¿verdad? Un misterio. Claro. Después, ¿por qué no lo puede interrumpir? Y después lo volvemos a retomar. Lo importante es orarlo. Y para los que no tengan esa costumbre del rosario diario, empiecen con un denario.
así hemos empezado nosotros, hace, 800 años atrás. Sí, hace mucho tiempo. Ya, pero así, un denario, y después de repente la otra semana ya toman 2 denarios y van a ver cómo le toman un gusto que el día que no oran su rosario completo, les va a hacer mucha falta, porque así sucede, ¿verdad? Cuando uno ya tiene esa costumbre de orar el rosario diario, no, tenemos que orar y así. Nos hace falta cuando no logramos. Sí, Nos quedamos exacto. un poquito inquietos. Sí, Pero bueno, hace falta. ¿Verdad que lo sí? principal es comenzar. ¿En San Clair tienen algún día que rezan el rosario especialmente o usted está formando algo o cadenas de oración solamente por el rosario, para el bienestar de nuestro país, de nuestros países de orígenes también? ¿Están haciendo ya? Bueno, lo que tenemos ahorita en San Clair es, por ejemplo, cada día 12 del mes la Asociación Guadalupana se reúne a orar el rosario, ¿verdad? Cada 12 del mes. También está otro grupo. ¿El grupo de oración o no? No, es el grupo de la Llama de Amor, que no lo es conocía. un grupo que se reúne también con una devoción muy especial a María en el rezo del rosario. Cada primer lunes de mes también se reúnen a las 10 de la mañana a orar el rosario, ahí en San Clair. ¿verdad? Y para aquellas personas que trabajan, que quisieran rezar el rosario, ¿no hay hora? ¿No tienen la oportunidad? No. Y solamente para los ricachones, o los que puedan, o los desempleados. Los desempleados. O también está la oportunidad precisamente ahorita que vamos a empezar la devoción de los 44 rosarios para prepararnos a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ya el 27 de octubre, Dios mediante, empiezan los 44 rosarios y se van a rezar un rosario en diferentes hogares cada día. Qué bonito, Entonces qué creo bonito. que eso va a traer mucha bendición y Ya, tenemos que exacto. nosotros aprovechar, ¿verdad? Al máximo. Ya saben entonces a orar el rosario, a ofrecer sus casas también, ¿verdad? Exacto, Anotarse ahí. Sí, sí, qué bueno. Esa es buena, esa es muy buena, muy buena bonita experiencia. iniciativa, sí, Claro que muy sí. bonita iniciativa. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es recomendar que comiencen, aunque sea con un Padre Nuestro y un Ave María. Claro. Después, un denario. A ustedes papás, a ustedes mamás, si ustedes rezan con sus hijos, dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero si ustedes rezan con sus hijos desde ahora, no van a tener esos problemas. Y se los decimos no por ciencia, sino por experiencia. ¿Verdad? Exactamente. Y miren que familia que reza unida, permanece unida. Entonces, Dios es amor, Dios es unión, Dios quiere el bienestar de la familia. Entonces, ¿a quién mejor que recurrir que al Señor Jesús? Entonces, tenemos que orar si queremos permanecer como una familia unida, bendecida por el Señor, y que nuestros hijos estén protegidos bajo el manto sagrado de la Virgen Santísima. Entonces, unas Bueno, palabritas el como tiempo para siempre- despedirnos, el porque tiempo ya siempre el es tiempo cruel. nos los cortaron casi. Claro. Pues con respecto al rosario, ¿verdad? Una vez más la invitación precisamente a seguir conociendo esta devoción, que sobre todo crezca en nosotros ese amor a María y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es lo más importante, y que hagamos de esta devoción parte de nuestra vida. Perfecto, exacto. Hacer de esta devoción parte de nuestra vida y nos encontraremos en el reino de los cielos. Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes, a todos los que nos están escuchando. Que Dios me los bendiga y no nos queda otra. Bueno, nos despedimos. Será hasta la próxima vez que tengamos el inmenso gusto de transmitirles un poquito de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense, familia que ora, que reza unida, permanece unida.